tanto mi segundo hijo varón como mi tercera hija tuvieron neumonía. Mis padres Ya. y mis hermanos siempre han estado ahí en lo que he necesitado. O sea, cada experiencia es nueva. ¿Tú tenías que estar ahí con tus hijos en Sí, el hospital? así es. No, el ser rígida no es tan bueno, digamos. ¿Y no era algo como que te afectaba a ti o que les afectaba a ustedes como relación de pareja? Claro, no te saltaste No. ningún ciclo, fue como que todo Ajá. bastante en orden. Sabía el sexo de mis hijos porque en las mujeres tuve muchos más estragos que en el varón. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Estamos en nuestro segundo episodio de nuestro podcast No todo es color de rosa, de nuestra campaña Ser perfecta no es la meta. El día de hoy tenemos una invitada súper especial que nos va a contar su experiencia, anécdotas, consejos, para también conocer sobre este tipo de temas y poder profundizarlo más y que no sea algo que se cierra a través de la maternidad. Entonces el día de hoy tengo la oportunidad de presentar a nuestra querida invitada. Cuéntanos un poquito sobre ti, cómo te llamas, para poderte conocer. Mi nombre es Rocío Estrella, tengo 57 años, soy madre de 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Ya. Y en este proceso de la maternidad, ¿cómo te describirías como madre en una sola palabra? Abnegada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre he estado con mis hijos. Decidí no seguir mi profesión, sino dedicarme al hogar. Dedicarte completamente a tus hijos. Sí, completamente a ellos. Y más o menos desde que te convertiste en mamá, ¿cuál fue este cambio que tú tuviste desde antes? Por ejemplo, tú trabajabas, hacías alguna cosa y después dejaste como que esto para convertirte en mamá y dedicarte a tus hijos. Sí, trabajaba como contadora. Mi último trabajo fue en el Oriente, en Petroproducción, pero cuando me casé decidimos con mi esposo que yo deje mi profesión para dedicarme al hogar. Ya, y fue algo que tú decidiste por tus hijos. Sí, así es. Completamente. Y la primera vez que tú fuiste mamá, ¿cómo fue tu experiencia? Desde el embarazo hasta el parto. Mis embarazos fueron sola, porque mi esposo es militar, retirado, y siempre yo le acompañé a él a las ciudades a donde estaba enviado, ¿no? Entonces siempre pasé mis embarazos sola. Mi primer embarazo fue con bastantes síntomas. Ya. Yo adelgazaba y sabía el sexo de mis hijos porque en las mujeres tuve muchos más estragos que en el varón. Entonces adelgazaba los primeros meses de embarazo porque los estragos, claro. O sea, vomitaba. Sí, totalmente. Entonces los pasé sola porque mi familia reside aquí en Quito y ellos estaban acá y yo en otras ciudades como El Coca, en Loja, en Machala. ¿Pasabas viajando durante tus embarazos? Que fueron donde tuve a mis embarazos. Porque en realidad para parir, digamos, siempre vine acá a Quito. Siempre fue acá. Ajá, sí, porque aquí es donde estaba la familia y necesitaba de claro, algunos ese cuidados. apoyo. Sí. Ajá. Y me dijiste que tenías como estos cambios físicos. ¿Qué cambios nomás tuviste, cambios tanto físicos como emocionales durante tus embarazos? Bueno, el estar sola es bastante difícil, ¿no? Claro. Y cambios físicos, como decía, los primeros meses adelgazaba bastante. Y los siguientes meses tenía barrigones. Claro. Sí, entonces sí cambiaba bastante físicamente. Y tal vez eso te afectó de alguna manera, por ejemplo, después del embarazo, siempre hay esto de que ya tuviste el parto y hay estos cambios físicos. ¿Tal vez te afectó de alguna manera o lo supiste sobrellevar? No, lo supe sobrellevar. En el primer embarazo bajé de peso casi inmediatamente.
En el segundo ya fue un poco más difícil y el tercero sí uno se queda ya más grueso. Claro, sí. Ajá. Y de ahí después, por ejemplo, al momento de dar a luz en la maternidad, en los hospitales, ¿te decían como que tienes que respirar de tal manera o te dieron como consejos antes de dar a luz o fue algo que, por ejemplo, tu primera vez dando a luz, fue algo que fue completamente nuevo para ti? Fue nuevo Yeah. porque, como digo, yo venía de otras ciudades a dar a luz acá. Uh-huh. Entonces, yo ingresaba al hospital como nueva. Claro. Y o sea, en mi primer parto fue natural, pero los siguientes partos fueron con cesárea, porque en mi segundo hijo se me estaba pasando el parto ya. Yeah. Entonces, él tenía la mano puesta sobre su cabeza y no iba a poder dar a luz normalmente. Claro, normal. Entonces, de un día a otro me planificaron la cesárea y... Claro, tocó cesárea. Ajá, y ya. Él nació por cesárea y obviamente la tercera también. Dos por cesárea y uno natural. Sí. ¿Y hubo como que esta diferencia? Por ejemplo, la recuperación. Sí, en el primer parto, como fue natural, la recuperación es mucho más simple, digamos, inmediata. Muerte, en cambio, en las cesáreas no, es más difícil. Claro, la recuperación es más difícil, la recuperación dura más, uno se siente más adolorido. Sí, totalmente. Sí. Por toda la cirugía y los procesos que conlleva. ¿Y qué diferencia más o menos hay entre la recuperación de un parto normal y uno de cesárea, que los que tú tuviste? Lo que pasa es que yo venía de ciudades cálidas como Catamayo en Loja y Machala. Entonces, mis el segundo y tercera hija nacieron en el mes de diciembre y aquí en Quito estaba frío. Claro, es frío. Entonces, después de las cesáreas, tuve que hacer una recuperación rápida, digamos, porque tanto mi segundo hijo varón como mi tercera hija tuvieron neumonía. ¿Ya? ¿Por? Porque les hizo daño el clima. El cambio de clima. Ajá. Entonces, mis cesáreas tuvieron que ser la recuperación inmediata porque yo tenía que ir a pasar con ellos en el hospital. Claro, cuidándoles. Porque ellos estuvieron en termocuna, entonces yo casi no tuve recuperaciones en las cesáreas. Claro. Tú tenías que estar ahí con tus hijos en el hospital. ¿Cuánto tiempo más o menos de lo que diste a luz tenías que estar ahí? Mi hijo se enfermó más o menos como a la semana de nacido. Entonces fue casi que inmediato. Claro. Y igual Britney tuvo como 15 días y se me enfermó también. Entonces sí fue traumático eso. Claro, algo súper fuerte. Ajá, sí. Pasar de un proceso de dar a luz a tener que rápido para cuidar a tus hijos. Sí, porque tenía que ir a darles de lactar en el hospital, entonces pasaba todo el día ahí en el hospital con ellos. ¿Dentro de tu familia no había como que este apoyo tal vez para cuidarlos dentro del hospital como tú habías salido recién de dar a luz? Lo que pasa es que yo quería darles de mi seno mismo la lactancia, o sea, no quería que les den fórmula en esos días, porque encima de que estaban enfermos, yo sabía que mi leche es lo que les podía dar defensas. Claro. Entonces no había el amor de madre. Para mí no había esa posibilidad de que alguna otra persona vaya a sustituirme. Y siempre, por ejemplo, yo he escuchado que cuando dan a luz hay este amor a primera vista. ¿Tú tuviste esto o fue más como estar en shock de no saber qué pasaba? No, mi primera hija, como te dije, fue parto normal, entonces en ella no tuve ningún trauma, ninguna consecuencia, entonces cuando me la pusieron sobre el pecho, o sea, lo único que sentí fue un amor inmenso.
El amor incondicional de madre. Sí. Y con tus otros hijos, como me dijiste que nacieron como que y se enfermaron, al momento de dar a luz, ¿te los dieron de una o fue como que este proceso de aislarlos un rato? No, se los llevaron, se los llevaron. Entonces, hasta por eso yo, la verdad es que si volviese a ser madre, haría todo lo posible por que mis partos fuesen naturales. Claro, por todo el proceso. Por todos los procesos que tuve. Sí. Y después de dar como que ya luz y ya tuviste a tus hijos como tal, ya viviendo contigo, yo he escuchado bastante de que tienen que levantarse en la madrugada a darles de comer, alimentarles, bastante procesos. ¿Cómo sobrellevaste esto? ¿Tal vez te afectó? Cuando ya se los lleva a casa, recomiendan que se los levante cada 4 horas. Exacto. Y yo seguí estrictamente, como decían, lo que me aconsejaban, digamos. Cada 4 horas ellos tenían su turno de lactancia. Entonces, siempre fue ordenado eso. Pero a ti no te afectó como tus horas de sueño, sobre todo, porque es en la madrugada. Sí, pero no me afectó. No. ¿Supiste sobrellevarlo? Sí. Súper bien. Porque muchas de las veces en los trabajos también hay jornadas extendidas. Y claro. Muchas de las veces toca, especialmente cuando se hacen balances, quedarse hasta la madrugada y yo qué sé. Entonces no había... Claro. Sí supiste sobrellevarlo. Ese trauma. Y dentro de este proceso de la maternidad, ¿qué crees que es algo de lo cual no se ha hablado? Por ejemplo, hay bastantes casos donde se dice que la maternidad es perfecta, sigue estos pasos y tu hijo se va a calmar el berrinche, cualquier tipo de estas cosas, pero no existe como un manual como tal. Entonces, ¿tú crees que se ha llegado como a romantizar este hecho de la maternidad? ¿Qué cosas no se dicen del hecho de ser madre como tal, de cumplir este rol? No creo que se haya romantizado, pero, o sea, cada experiencia es nueva y cada quien vive sus ciclos, ¿no? Claro. No creo que haya capítulos iguales, ni siquiera en una familia, porque todos son diferentes, todos son únicos. Ajá. Claro, y después, por ejemplo, de terminar como que tu proceso de maternidad, ¿cuál crees que ha sido el hecho que has tenido que enfrentar antes y después de ser mamá? Algo que hayas tenido que afrontar con respecto a esto. Yo ya me casé, digamos que madura, a mis 29 años y tuve mi primer hijo a los 30. Okay. Entonces, o sea, yo ya sabía los ciclos que iba a pasar. Claro, no te saltaste ningún ciclo, fue como que todo bastante en orden. No hubo esto, por ejemplo, de los embarazos adolescentes que llega de una, así como no sabía que iba a ser mamá y pasan un montón de cosas. Sí, no. Claro. Sea, siempre estuvo en mi cabeza el formar una familia y que mis hijos estén con su padre, digamos, no que tener una aventura por ahí. Claro. Y tal vez cometer un error y después arrepentirse, ¿no? Entonces tuve en mi cabeza eso. Tú sí querías ser mamá. Desde más o menos desde qué edad tú dijiste, yo sí quiero ser mamá, sí quiero tener una familia. O sea, toda mi vida pensé en tener una familia. Sí. ¿Y fue algo planeado? Por ejemplo, tu primer hijo, ¿fue algo que fue planeado, simplemente ocurrió y ya tuviste que afrontarlo? No, sí fue planeado porque, o sea, ya estábamos maduros, digamos, los dos, entonces sí fue planeado. Estaban dispuestos a formar una familia. Sí. Sí, me parece súper bien también por el hecho de que me dices que no te saltaste en ningún ciclo, entonces el hecho de que los niños se puedan formar en un ambiente donde los papás estén como que en este círculo donde ya tenían todo planeado de poder formar una familia estable, me parece algo súper bueno, sí, la verdad. Y también algo que te quería preguntar era cómo equilibras tu rol como madre con tus propios sueños o metas que tú tienes aparte. Bueno,
los sueños pienso que yo los cumplí en mi juventud. Ya. Entonces, cuando yo ya decidí casarme, sabía que a lo que iba, sabía que tenía que dedicarme a mis hijos. Entonces, o sea, los sueños los he ido compartiendo con ellos. Claro. El hecho de que vayan superando en sus estudios, de que ya mis 2 hijos primero están graduados, únicamente Britney está en su ciclo. Entonces, esos son los sueños como madre, ¿no? Claro, ver también a tus hijos cumplir sus sueños. Así es. Sí, me parece algo súper, algo que nos conmueve bastante también, como escuchar a alguien hablar de esa manera de un amor tan incondicional que se tiene hacia los hijos y demás. Entonces, bueno, como regresando al tema de esto de la presión social y demás, tal vez has sentido esta presión social sobre cómo ser, como te comentaba, una mamá que cumple todos los requisitos o una mamá perfecta, por así decirlo. No, porque siempre, como digo, yo he estado bastante alejada de la familia, entonces siempre han sido mis reglas. Claro. La forma en que se ha llevado la casa ha sido como yo he dispuesto. Claro. ¿Y cuál ha sido tu principal red de apoyo, por ejemplo, en esta parte de que tú tal vez tenías alguna dificultad con tus hijos en la maternidad o cualquier cosa? ¿Cuál ha sido tu principal red de apoyo? Mis padres ya. Y mis hermanos siempre han estado ahí en lo que he necesitado, especialmente cuando yo venía acá a Quito a dar a luz, ellos siempre estuvieron. Yo llegaba a su casa y era atendida por mi madre. Sí. También por tu madre, que también estaba como que ahí pendiente de tu proceso. Sí, así es. Qué bonito. ¿Y qué es lo más valioso que tú has aprendido en este periodo de ser mamá? Lo más valioso, se podría decir que, o sea, la crianza es algo que cada quien vive, ¿no? Entonces, lo más valioso es haberlo sacado adelante a mis hijos. Eso es lo más valioso. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser mamá? Lo que más me gusta de ser mamá, pues haber estado siempre con ellos, nunca haberles faltado, siempre en cualquier enfermedad estar a su lado, haber superado cualquier dificultad con ellos. Y algo que se me vino a la mente es de cuando tus hijos eran chiquitos, ¿habían estos problemas de berrinches tal vez? No, eso sí que no les Porque yo he visto en full niños, no les hubiese permitido. Y la forma en que yo actuaba, tal vez, o sea, si es que alguno se me quería poner con berrinches o lo que sea, no les hacía caso. O sea, me era indiferente lo que estaban haciendo si es que se querían comportar mal. Y así fue como tu manera de sobrellevar eso. Me alejaba de ellos. ¿Y si fue algo que funcionó? Por un momento al menos, sí. Sí, súper bien, porque yo he visto en bastantes casos donde los niños quieren tomar control sobre los padres a través de berrinches y un montón de cosas, y los padres como que no saben manejar esto, entonces entran en un estrés, preocupación, un montón de cosas, y en muchos casos lamentablemente llegan a la violencia, de pegarles o cosas así por hacer que el niño se calle, el niño no se calla. Entonces me parece algo como que bastante bien. También no sé si es que has escuchado actualmente que hay esto de la crianza respetuosa. Bueno, no estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Ya por? O sea, la crianza respetuosa, no pienso que, digamos, el darle una nalgada sea irrespeto. Porque muchas de las veces es necesario. Entonces, ahora hay el comportamiento de que no se les tope a los niños, que no se les tope bajo ninguna circunstancia.
Y por eso mismo la sociedad está tomando un rumbo que no es tan bueno. Sí se les debe, a nadie nos han traumado por habernos dado con una chancleta. Chancleta voladora. Así es. No es que nos hayan traumado, más bien, o sea, el comportamiento siempre ha sido el correcto. Pero ahora sí se ha ido de las manos un poquito la crianza. Claro. Y esto de que no se les tope a los niños, pienso que es haberles dado un poco de alas como para que tomen un rumbo que no, con el que no estoy de acuerdo. Yo la verdad pienso que es como un punto medio. Hay muchas veces que se escucha bastante violencia al momento de criar a los niños. Así es. Y eso yo creo que no está bien. Pero también creo también esta parte de que tal vez darles una nalgada o algo así también está bien, porque muchas veces sí se necesita. Entonces tampoco es como que complacerles todo lo que los niños piden. Así es. Porque toman el control, como lo decía. Entonces no es como que algo que esté bien de parte y parte. Entonces creo que debe ser un punto medio. Sí, eso es lo que hacían nuestros padres anteriormente, ¿no? Claro. No es que, tampoco es que nos tenían como como se dice, el yugo, sino que de vez en cuando y necesariamente una nalgada, un golpecito para que se comporten como debe de ser. Claro, algo que también me dijo mi mami hace algún tiempo fue que el castigo o cualquier cosa que se reprenda a un niño debe ser siempre desde el amor y no desde la ira o cosas así, porque eso no está bien. Y el niño comienza a reaccionar desde el miedo. Sí. Entonces siempre se debe corregir con amor y todo como que está bien. Ajá. Entonces, en tu caso fue así, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue como la crianza, por ejemplo, entre los hermanos se peleaban? ¿Hubo como que algún tipo de cosas así? No, más bien mis hijos siempre han sido tranquilos. O sea, nunca ha habido así riñas que digamos en los que se hayan agredido o algo así. No. Entonces todo fue como bastante tranquilo en ese ámbito. Sí. Y de parte del papá, en este caso, ¿hubo como que alguna intervención en la crianza de los niños o lo hiciste completamente tú sola? Como dije, como militar, él siempre estuvo bastante distante, digamos. Claro. Por su profesión. Entonces, la crianza fue regida por mí. Yo siempre estaba al pendiente de absolutamente de todas sus necesidades. Él, en cambio, fuera de casa, casi siempre. Entonces, no. Claro, es una profesión súper fuerte. Ajá. ¿Y cada cuánto tiempo, por ejemplo, si él viajaba, cada cuánto tiempo él volvía acá a verlos a ustedes? Digamos que había ciclos en los que pasaba 3 meses fuera y regresaba a casa 15 días. Entonces esa era la permanencia de él, digamos, dentro de la casa y con sus hijos. ¿Y no era algo como que te afectaba a ti o que les afectaba a ustedes como relación de pareja? ¿O cómo llevaban como que esto de no verse tanto tiempo y verse solo 15 días en este caso? Bueno, ya una se hace al dolor, como quien dice. ¿Tocó? Y se comienza a sobrellevar la situación, o sea, no había problemas porque yo ya sabía su profesión y, claro. Y por eso mismo es que yo siempre le acompañé a las ciudades a donde iba, porque quería que mis hijos compartan lo más posible con él, claro. A pesar de su ahí. profesión y que él comparta lo que más pueda con ellos. A pesar de que muchas veces los días del padre, por ejemplo, en las escuelas me tocaba ir a mí. A recibir doble premio. Así es, porque él no estaba. Claro. Algo súper fuerte. Y el momento en que él se iba, ¿ustedes mantenían un contacto completamente cero? ¿O se iba como que, qué sé yo, cartas, mensajes o algo de parte? No, sí, o sea, alguna llamada o algún mensaje con alguien que salía, digamos, de donde estaba mi esposo. Entonces, había contacto. Sí, había contacto. Sí había contacto de vez en cuando, no era algo completamente contacto cero. Así es.
Porque si no, ahí sí creo que es algo súper fuerte estar con 3 hijos y que tu pareja esté por fuera 3 meses. Creo que es algo súper fuerte y que también es algo de admirar de parte tuya, la verdad. Pero ya una se va acostumbrando. Claro, sí, completamente. Y volviendo a esta parte de la maternidad, si es que tú encontraras una versión de ti que era antes de ser mamá, ¿qué consejo le podrías dar? Tal vez que no sea tan disciplinada, especialmente con la primera. Ya. Porque, o sea, yo siempre me molestaba porque veía que, como tú decías, muchos padres no ponían un poquito de mano dura en la crianza y si el niño se ponía a berrinchar, enseguida acudían a ver qué es lo que quería y se lo daban. Un chocolatito. Entonces, tal vez yo con ella no quise que actúe de esa manera y siempre le puse disciplina, o sea, fue más un recta. poco rígida. Ajá. Más que con los demás, ya después me fui como Ablandando más. Aflojando. Sí, y eso sí también estoy como consciente porque de mis papás yo soy la primera. Entonces a mí también fue como que bastante disciplina de no, 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 no. Y con mis hermanos es como bueno, bueno, bueno. Es como, Sí, bueno. así es. Entonces sí me he dado cuenta que en varias de las etapas de ser padres, con el primer hijo por lo general pasa eso. O sí, también les dan bastante responsabilidad de cuidar a los hermanos o cosas así. Bueno, yo traté eso de no, como dije, yo quedé en casa y era yo quien se encargaba de eso. Se encargaba de eso, no había como que la responsabilidad del primero que cuida del segundo y el segundo del tercero. Ajá, claro. No, nunca hubo eso. No estuve de acuerdo tampoco con eso de darles responsabilidades que no son de ellos. Que no son de ellos, exactamente. Ajá. Y como tú me decías, con la primera fuiste más como recta. Con las segundas, ¿por qué, con tus otros hijos, por qué fue como que este cambio de mentalidad de ser como que un poquito más permisiva? Porque ya se va tomando experiencia. ¿Ya? Entonces, mis hijos tienen 3 años de diferencia cada uno. ¿Los 2 menores? Sí. Ya. O sea, mi primera hija tiene 3 años de diferencia con el segundo y el segundo tiene 3 años de diferencia con la tercera. 3. Ajá. Entonces, ya después de 3 años de haber sido madre, una ya se va tomando, como quien dice, experiencia. Claro. Y se va viendo las cosas, ¿no? Claro. Cómo ser mamá. Sí. Como tal se va aprendiendo en el proceso. O sea, lo duro que fue el tenerlo en termocuna al segundo, también como que me ablandó claro. con él en la crianza, digamos. Porque como sea uno se siente, o sea, lo tuve por 9 meses en mi interior y cuando salió, el tal vez ponerte esa idea de que tal vez lo vas a perder. Claro, algo súper fuerte. Entonces, como que me ablandó. Entonces ya se va tomando experiencia y viendo de que, o sea, no, el ser rígida no es tan bueno, digamos, sino que hay capítulos en los que se debe también, como quien dice, aflojar la cuerda. Claro, sí, sí, totalmente. Y dentro de esta parte, ya para finalizar, de la parte de la maternidad, tú tal vez encontraste como que versiones de antes de ser mamá, que eras una, y después de ser mamá fuiste otra y extrañabas como que ese tipo de mujer que eras antes, o tal vez no encontrabas como que esa identidad que era tuya y después como que te costó volverla a encontrar, tal vez tuviste como que algo parecido. No, o sea, psicológicamente yo siempre estuve dispuesta a ser mamá y como te digo, yo ya me embaracé madura. Claro. Sabía lo que iba, digamos. Entonces ya estuve dispuesta a todo lo que venía.
a todo Sí, lo que porque te comento esto porque hay muchas mujeres que dentro del embarazo como que se comienzan a perder ellas mismas, incluso después del parto comienzan con la depresión postparto y muchas cosas más que no esperaban eso de la maternidad. Entonces, tal vez tú has visto un caso parecido o algo que se relacione con este tema. No he tenido la oportunidad de ver porque siempre en mi familia ha habido el apoyo de padres a hijos. Entonces, no he visto que un caso de estrés postraumático, digamos, después del parto. Ya, No. me parece súper bien. Y tal vez es que llegas a encontrar, porque hay muchas mamás que pasan por esto, ¿qué consejo le podrías dar para que no pasen por esto, que tal vez como que sientan un poquito más de apoyo al momento de la maternidad? Si es que tal vez no tienen este apoyo de la familia, ¿cómo podrían encontrar ese apoyo? En amigos o en médico, ¿no? O sea, apoyarse en un profesional. De manera profesional. Ajá. Sí, completamente. Y bueno, ya para terminar, te doy muchísimas gracias por haber venido, por habernos contado tus experiencias, tus anécdotas y también por los consejos que nos has dado. No sé si tal vez quieras decir algo ya para despedirnos. A ver, cada quien vive sus ciclos y o sea, lo que yo podría indicar es que no se salten nada. En la vida hay que vivir de acuerdo a las edades, ¿no? Y que no se salten nada para que después no tengan que arrepentirse. Claro. Ese sería mi consejo. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. También algo que me queda muy grabado de lo que nos dijiste es toda tu historia conmovedora de cómo criaste a tus hijos, de cómo fue tu proceso para salir de del parto, para cuidar a tus hijos y también ese amor incondicional que nos comentabas. Entonces fue algo que la verdad a mí me conmovió bastante y te agradezco bastante por habernos contado esa linda historia. Muchas gracias. Y bueno, con eso acabamos el segundo episodio de nuestro podcast, No Todo es Color de Rosa. Les invitamos a que sigan conectados para seguir escuchando más de nuestros podcasts y nos vemos en una próxima. ¡Chao!